quise traer esta diapo, que es el cálculo del factor de sensibilidad a insulina, que no lo tienen por qué saber ustedes, y que generalmente es un cálculo médico, que es la cantidad de glucosa que reduce una unidad de insulina ultra rápida. Le llamamos la regla del 1800 o del 1500, que esto fue hecho bajo un estudio de muchas personas, donde se llegó a esa conclusión, que es un factor de cálculo donde se divide el número total de insulinas que recibe una persona. Si, por ejemplo, es una insulina ultra rápida, utilizamos el 1800. Y si es una insulina cristalina regular, usan el factor de 1500. Entonces, en este caso que yo puse acá, es si una persona recibe 35 unidades de insulina entre la basal y las insulinas prandiales, una unidad de insulina en este caso baja 51 miligramos de glucemia por unidad de insulina que se inyecta. O sea, otros es una unidad cada 40, bueno, un poco como para tener una idea, si queremos bajar de 200 a 150, en este caso tendríamos que dar una unidad de insulina, ¿sí? Después tenemos que también saber el ratio, que es calcular la relación insulina-carbohidratos, que lo podemos hacer de dos maneras: registrando los alimentos y las glucemias que tenemos pre y post, y la cantidad de insulina que nos damos, y por simple observación mirar un poco cuáles son los valores objetivos, o aplicar la regla de 500, que es 500 dividido el total de insulina diaria. Entonces, si yo tengo, como en el caso anterior, 35 unidades, que es el total de insulinas que me doy en 24 horas, dividido 500, me dice que 14 gramos, una unidad, me metaboliza 14 gramos de carbohidratos. Esto puede tener, si venimos más o menos bien controlados, puede ser que que nos dé un valor exacto, pero si venimos a veces o necesitamos más cantidad de insulina, supongamos que dividimos 500 dividido, que nos damos, porque nos estamos dando en ese momento 20, ¿cómo es? 20 unidades, si yo divido 500 dividido 20, me da que tengo una unidad, me metaboliza 25 gramos de carbohidratos. Pero eso lo tenemos que ver. No sé si llego a ser clara en, ¿cómo es? En lo que les estoy explicando, ¿sí? El cálculo de la relación insulina-carbohidratos se hace con la regla de 500 o haciendo 3 o 4 días los registros de alimentos y las glucemias, pre y post comida, y la cantidad de insulina que nos damos. Eso es muy importante, y teniendo como objetivo cuáles son los valores objetivos que tenemos que tener previo a comer y post comida, 2 horas. Yo acá traje... Mariela, sé que antes que sigas Sí. hace una consulta, Sí. si la NPH más las unidades de ultra rápida, Sí. o solamente la NPH. O sea que No, todos los tipos de insulina. todo tipo de insulina, si se dan Perfecto. NPH, si se dan Lantus, si se dan rápidos, o sea, el total de insulina que se da En el día. Exacto. Perfecto. Seguimos entonces. Perdón, acá estaba, ¿no? Sí, Entonces, sí. acá yo les traje una pregunta. ¿Qué alimentos de 15 gramos se seleccionarían para la merienda escolar? 2 cucharadas de nueces,
una fruta chica o 5 galletitas con queso mozzarella o 2 empanadas. Entonces, voy a ir a... Ustedes tienen el chat, ¿no? Entonces, en este caso, 15 gramos, acá elegiríamos lo que es una fruta o 5 galletitas con el queso mozzarella. Las nueces pueden ser como una colación, pero no aportan carbohidratos prácticamente, lo que aportan es mucha cantidad de grasas. En cuanto a las empanadas, serían 30 gramos de carbohidratos. Bueno, entonces esto lo entendieron. Capaz que estoy dejando muda gente y... ¿qué dosis de insulina diaria con los siguientes datos ustedes harían en este caso? Una glucemia previa de 110, 4 porciones de carbohidratos, una relación de insulina-carbohidratos de 1 unidad cada 15 y una actividad, y después va a ser una actividad física después de comer muy intensa. Dentro de las 3 opciones, ¿cuál es la opción que ustedes realizarían? Pensemos. Si es el ratio es 1 unidad cada 15. Si es 1 unidad cada 15 y comimos 4 porciones de carbohidratos, nos tendríamos que utilizar 4 unidades de insulina. ¿Por qué solo 4? Porque el valor objetivo sería cercano a 1 y tiene 110. Pero en este caso va a ser mucha actividad física. Entonces, lo que siempre nosotros le recomendamos es bajar la cantidad de insulina si sabemos que vamos a hacer mucha actividad física. ¿Entendido? Entonces, dentro de las 4 opciones, la primera sería si no va a ser actividad física. En esta podríamos verlo por experiencia, pero si va a ser muy intensas, lo que yo a veces les recomiendo es cuentan todos los carbohidratos que comen, calculan la cantidad de insulina y a esa cantidad de insulina le bajan a la mitad o si en otras veces nos quedamos cortos le bajan un poco menos. Eso es fundamental. Pero ¿qué pasa si vamos a hacer ejercicio y no sabíamos? Comimos, teníamos 110, nos dimos 4 unidades de insulina, pensábamos que íbamos a mirar televisión, pero resulta ser que nos vinieron a buscar, nos fuimos a jugar al fútbol o a bailar y ya tenemos la insulina puesta. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es consumir carbohidratos. ¿De acuerdo? ¿Les quedó claro eso? En este caso, cuando vamos a realizar ejercicio y tenemos 0,90, ¿qué conducta elegimos? No hacemos ejercicio porque estamos con valores menos de 1, comemos algo antes, como carbohidratos con 15 o 30 gramos, y siempre tenemos carbohidratos a mano como para poder utilizarlos o consumirlos, o tomamos simplemente mucha agua. En opción 2, porque tenemos menos de 1 gramo, ¿sí? Entonces, aunque nos hayamos recibido la cantidad de insulina, hicimos todo el cálculo que hicimos anteriormente, que sabíamos que íbamos a hacer ejercicio, nos damos menos cantidad de insulina, pero a la vez reforzamos con 15 o 30 porque tenemos menos de 1. Otra de las cosas que tengo acá para que ustedes visualicen es, calculamos carbohidratos que tiene un bizcochuelo. Yo puse los ingredientes de un bizcochuelo que tiene azúcar y los ingredientes de un bizcochuelo que no tienen azúcar. Esto está bueno que ustedes lo manejen porque así de esa forma pueden calcular las calorías, los carbohidratos que tiene cualquier preparación básica en su casa. En este caso,
150 gramos de harina, que es 1,5 tazas, tiene 120 gramos de carbohidratos. Ustedes acuérdense siempre, 1 taza son 100 gramos de peso, tiene 80 gramos de carbohidratos. El azúcar, si vamos a usar azúcar, no es recomendable siempre, pero a veces pasa. Entonces que vamos y hay una torta que tiene azúcar. Lo podemos hacer si sabemos la cantidad que tiene y la insulina que nos tenemos que dar. Entonces, 150 gramos de azúcar es 3/4 taza, porque 1 taza de azúcar pesa 200 gramos de peso, ¿no? Entonces, si tenemos 150 gramos, entonces ahí lo que sumo son 120 gramos de harina, 120 carbohidratos de la harina, 150 del azúcar, y en cuanto al huevo, no tiene carbohidratos. El polvo de hornear tampoco tiene carbohidratos. Entonces yo sumo y me da que esa torta que me salió tiene 270 gramos de carbohidratos. Si yo esa torta la divido en 10 pedazos, me da 27. O sea, me tendría, si mi ratio sería 1 unidad cada 15, me doy 2 unidades. En este caso, es un bizcochuelo que tiene como ingredientes 200 gramos de harina, por lo tanto son 160 de carbohidratos. El edulcorante no lo cuento. La leche en polvo, 50 gramos. Le pongo acá. Ustedes lo ven ahí. ¿Cuánto les da? Eran 200 y eran... Yo no lo veo acá. ¿La sin azúcar? Sí, decímelo de la leche. La harina 200 gramos, edulcorante 3 cucharadas, leche en polvo 50 gramos. ¿Y cuánto tiene de carbohidratos de la leche en polvo? 37 gramos. 37, no me acordaba. 37 gramos, entonces sumo 160 más 37 son 197. ¿Por qué? Porque el polvo de hornear y los huevos tienen 0 gramos de carbohidratos. Creo que se corrió acá. Entonces la suma es 197, es toda la torta, la divido en 10 pedazos y me dice que esa torta sin azúcar tiene 19 gramos de carbohidrato. En este caso, esto es un bizcochuelo que tiene azúcar y el otro sin azúcar, y tiene la mitad de carbohidratos por la cantidad de azúcar que usa uno y el otro que no lo tiene. A veces el bizcochuelo, por el movimiento del batido, se absorbe lentamente. No quiere decir que no lo puedan consumir. Si lo van a hacer, tienen que saber exactamente cuánto es que contiene de carbohidrato. Pero cuando vamos a una fiesta o a un cumpleaños, no vamos a preguntarle cómo hicieron la torta. Entonces lo que hacemos es, calculamos una torta en casa, la dividimos en los trozos que querramos y calculamos. Este pedazo que puede ser así, puede ser así, bueno, eso es tanto. Entonces después, con la experiencia basada en lo que observamos, cuando vamos a un cumpleaños podemos calcular de esa forma así ¿cómo se llama? La cantidad de carbohidratos que vamos a comer en un cumpleaños. Y no tenemos por qué prohibirle que coman un pedacito de torta de cumpleaños. Y más o menos, agregándole lo de arriba y todo, ¿cuánto se calcula? Y más se te o va a menos. 60. ¿Cuánto, perdón? A 60. Con el azúcar y con el relleno. A unos 60 gramos. 4 unidades. 4 unidades por un trocito de torta. Claro.
Pero si va a correr, ¿qué vas a hacer? Disminuir. Exacto. Y después vas a observar. Además, viste que en el cumpleaños siempre alguna otra cosita capaz que come. Claro, acá lo que traje fue calcular el contenido de tallarines con salsa. Un plato de tallarines entero lleno son 60 gramos de carbohidratos. La salsa de tomate 2 cucharadas no la cuento, porque me voy a complicar, porque ¿qué puede aportar? Es muy mínimo. El queso rallado no tiene carbohidratos. Y 1,5 tazas de frutilla tiene 15 gramos de carbohidrato. Entonces la respuesta correcta serían 75. ¿Tá? Si yo a esos tallarines le pongo, ¿cómo es? Yo qué sé, crema de leche, no la cuento. ¿Tá? O sea, no contamos el aderezo, contamos siempre solo la pasta. ¿Tá? Siento un ruidito que no sé si es que me piden que... No, vos no te preocupes. Tá. Y acá tengo lo que es la torta que me mandaron por mail para que yo le calculara una torta con yogur. Entonces, un yogur natural sin azúcar tiene 10 gramos de carbohidratos. Esto no sé quién fue que me lo mandó, pero 3 huevos, 0 carbohidratos. 3 tazas de harina era 8 por 3, 24, 240 gramos de carbohidratos. Tenía azúcar, eran 2 tazas. Me extrañó lo de que la cantidad de azúcar que tenía, que eran 2 tazas. No sé si eran 2 tazas o, no sé, 200 gramos. Si son 2 tazas, son 400. 1 taza de aceite, 0 gramos, porque el aceite no tiene carbohidratos, y un paquetito de Royal, 0 gramos. Me dijeron que a veces lo dividían esa torta en 10 trozos, y otras veces la dividían en 15, y ahí tienen los resultados. Si la divido en 10, 65 gramos de carbohidratos, y si la divido en 15 me da 43. ¿Qué pasa? Ustedes, esto yo lo traje como para que ustedes aprendan a calcular lo que quieran de su casa. Y con el librito con este librito, o con otros, o con el que tengan, ustedes van a hacer, yo qué sé, un pastel de carne. Dicen, carne 0. 4 papas son 60. Le pongo, yo qué sé, una cebolla 15. Y si no, no la cuentan, porque una cebolla dividida en una asadera se pierde. Entonces dividen, de ese pastel me salen 4 pedazos, cada uno va a comer 15 gramos, que es una porción, una P. ¿Me entienden? ¿Por qué yo le traigo esto? Para que ustedes aprendan a calcular lo que comen en su casa. Y después, cuando van a otro lugar, miran el plato y ya lo visualizan y ya lo saben hacer automáticamente. Y no les resulta difícil. Acá, un plato de guiso de arroz y lentejas. ¿Qué dosis de insulina administro? Con un ratio de 1 cada 15. Y tenemos una observación que hacemos si la glucemia en la siguiente comida está alta. Le podemos dar 4 unidades, ¿sí? O se las damos media hora después de comer, o le damos 2 unidades al principio y 2 unidades más tarde, porque contamos el arroz, contamos las lentejas, pero las lentejas tienen mucha cantidad de fibra, entonces contrarrestan, o lo que hace es que se absorba más lenta y su glucemia, por ejemplo, si es el almuerzo, la merienda que aparece muy alta, porque recién la digestión, al hacerse más lenta, como la insulina rápida actúa a los 5 minutos, a la hora hace pico,
y a las 3 horas capaz que no tiene tanta fuerza o no tiene más fuerza, cuando ese plato se digirió, ya no tenemos insulina. Y cuando teníamos insulina, lo que estábamos comiendo estaba en el estómago y no estaba digerido. ¿Claro? Podemos dar las 4 unidades de insulina, pero capaz que a veces las podemos dar un poquito, media hora después de haber terminado de comer, o en 2 dosis. Hay algunas colegas que recomiendan dar, si utilizan, por ejemplo, las 4 unidades, una unidad la dejan para después, un tercio, la cuarta parte o el 20% lo dejan para 2 horas después, pero hay que ver que hay que vivir pinchándose, entonces como que tampoco es muy como muy práctico, ¿sí? Salvo si tenés una bomba que la programás con un bolo dual, pero es diferente, ¿sí? Si nos vamos de fiesta, ¿cuántos carbohidratos tiene cada alimento? Por ejemplo, 4 pebetes, una tortuga. Bueno, 4 pebetes serían 15 gramos, una tortuga serían 30, 2 sándwiches de copetín serían 15, 2 escones chicos 15, todo eso igual está en el libro. Un trozo de tarta de 10 por 10 es 15, pero si la tarta tiene más arriba y más abajo, contamos 30. Una media luna chica es 15, que es como si fuera un bizcocho. Medio paquete de papas chip es 15. Entonces, era lo que le decía la otra vez, visualicen un poco qué es, cuánto ocupan un plato las papas chip. Compramos un paquete chico y lo ponemos en un plato. Esos son 30 gramos de carbohidratos, o nos fijamos en la etiqueta. Y una bocha de helado dietético es 15. Perdón, helado común. 2 bochas dietéticas son 15. Otra de las cosas más importantes que hay que tratar de saber leer son las etiquetas. Y las etiquetas, yo en este caso les traje acá, y tenemos que ir a lo que nos dice el fabricante, y tenemos que leer acá. ¿Ustedes ven la flechita que yo la muevo o no? Sí. Entonces, ¿sí? Sí, sí. Está. Entonces, tenemos que primero fijarnos lo que define el fabricante como porción. Porción son 130 gramos, que es media taza de té, y después el fabricante te da la información acá de lo que es una porción, y te dice que media taza de té tiene 13 gramos de carbohidratos. ¿Sí? Esa es la forma que tienen de leer las etiquetas. En este caso, acá, el fabricante dice 32 gramos es la porción, que equivalen a 4 galletitas. En este envase hay 5 porciones, y voy a donde dice carbohidratos disponibles, y me dice que la información acá es que 100 gramos tiene 81 de carbohidrato, pero la porción, que en este caso la porción es las 4 galletitas que estaban acá, ¿qué es lo que dice? Decime que yo no lo leo. 26. 26. Estas 4 galletitas me dan 26 gramos de carbohidratos. Después acá lo que te dice que estas galletitas tienen 100 gramos, tiene 4 gramos de azúcar.
pero es una cantidad despreciable. Cuando vamos a leer lo que es una porción, tiene 1 gramo, entonces no la tenemos en cuenta. Tenemos en cuenta los carbohidratos totales. En este caso ¿cómo es? Lo discrimina, o sea, te muestras cuánto tiene de azúcar. Si la cantidad esta de azúcar fuera muy grande, elegiríamos otra, pero en el caso de esto no. Entonces, que en este caso ¿cómo se llama? La etiqueta esta te dice carbohidratos disponibles, de los cuales azúcares, de los 81 gramos de carbohidratos, tiene solo 4 gramos de azúcar en 100 gramos de galletitas. Pero acá el fabricante te dice que la porción es 4 galletitas, entonces no se tienen que fijar acá, se tienen que fijar acá. Y si se comen 4 galletitas, de este caso, se están comiendo 26 gramos de carbohidratos. Y si se comen 8, se están comiendo 52. Y 2 gramos de azúcar, que es mínimo. Después, acá lo que les traje fue la actividad física. Si la actividad física es de una duración breve, de 30 minutos o menos, y de muy baja intensidad como caminar o una bicicleteada suave, si la glucemia tiene menos de 100, ¿sí? Acá consumen 10 o 15 gramos más. 10 o 15 gramos de carbohidratos. Y si tiene más de 100, no se requiere. Si la duración es de 30, 60 y la intensidad es moderada, como trotar o hacer un ciclismo más fuerte, si tienen menos de 100, hay que comer algo. Si tienen entre 100 y 180, tenemos que comer 15 gramos. Y si tiene 180 a 300, no requiere colación, pero sí necesitamos saber si hay cetonas, si estamos por encima de 250. Eso lo pueden hacer con un aparato que tiene la cintita, que pueden hacer la cetona, o ¿cómo es? Comprar el otro, que es con una cinta, que es con la orina. Si la duración es más de 60 y tiene una intensidad moderada, como fútbol, básquetbol, menos de 100 hay que comer como 45 gramos de carbohidratos, que es casi 3/4 plato de pasta, o unas 15 galletitas. Y si fuera entre 100 y 180, comer 30 a 45, y si está en 180 y 300, 15 gramos. Si nos da positiva la cetona, debemos postergar el ejercicio, dar la insulina necesaria para bajar la glucemia, tomar mucho líquido y esperar a que baje. Luego que baja la glucemia y desaparece la cetonemia, ahí hacer ejercicio. Mariela, Sí, hay una pregunta en el chat que dice, Sí. ¿cuántos minutos antes del ejercicio recomendás hacer la colación? en el momento que la vas a hacer. Está. Para María de las Mercedes, que preguntó en el chat. Sí. Ahora no los veo. No importa, yo voy viendo lo del chat y cualquier cosa te digo. Sí, porque yo lo que... Ahí dice que gracias, o sea que no se escuchó. Está, perdón. No. Yo lo que quisiera es que ustedes me preguntaran, me hicieran preguntas, yo las respondo, o si quieren que calculemos algo entre todos juntos, calcular algún plato.
No sé si hay algo en el chat, yo no lo veo de acá. ¿Vos lo ves? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Por ejemplo, ¿hay algún librillo o algo que diga los alimentos de absorción lenta? Eso es lo que nos está costando un poquito más. ¿Cuáles son de absorción lenta? Yo en el taller de la otra vez les decía que en este caso de contar carbohidratos no se tiene mucho en cuenta el índice glucémico, ¿ya? Sino la cantidad y no el tipo. Pero es muy bueno saber cómo se digieren esos alimentos. Cuando vos comes alimentos con mucha fibra, el índice glucémico baja. O sea, ¿qué quiere decir? La digestión se hace más lenta. Por eso era lo del plato de lentejas. ¿Tá? Que Bien. vos lo comés, te inyectás todo y capaz que decís, haces una hipoglucemia a las 2 horas de haberlo comido, porque no lo habías digerido y tenías mucha insulina y todavía estaba en el estómago. No había pasado la sangre ni se había transformado en glucosa. Que está bueno que sea lento. Cuanto más lento es, menos pico hace. Si vos comes azúcar, la glucemia hace así, rápido. Si vos comes carbohidratos que se tienen que digerir, pasan despacio. Y si vos comes carbohidratos rodeado de fibra, la fibra como que lentece y hace que el pico sea más tarde, en vez de a las 2 horas, a las 3 o las 4. Ahí va. O sea que en el caso de la torta conviene dar la insulina antes. En el Un caso de la rato torta antes. que tiene el azúcar, y sí, Claro. 10 minutos antes. Sí, perfecto. Otra de las cosas que te hace que el índice glucémico baje son las grasas. Si vos comes alimentos con mucha grasa, te vas a comer una hamburguesa, el carbohidrato que tiene el pan va a pasar más despacio, o sea, te haces la glucemia acá, te das la insulina, pero capaz que cuando vas a la merienda o lo comes en la merienda y vas a la cena, esa glucemia está un poquito más alta. Y no es porque esté alta porque te hayas dado mal la insulina. Capaz que si corregís demasiado, después haces una hipo. Esa glucemia está alta porque comiste con mucha grasa y la digestión se hizo más lenta. ¿Sí? Y otro de los ejemplos, por ejemplo, cuando comes bizcochos, cuando llegás a comer una torta frita que tiene mucha grasa, capaz que te tenés que dar la insulina un poco después de haberla terminado de comer. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. Sí, están preguntando por la pasta. ¿La pasta? La Pasa pasta, con la pasta también, comentan. bueno, con la pasta fresca tiene un índice glucémico más alto. Se digiere más rápido, quiere decir eso. La pasta de paquete, la de grano duro, se absorbe más despacio, por lo tanto tiene un índice glucémico más bajo. Todo lo que sea, cuanto más crudo sea, cuanto más entero esté, índice glucémico más bajo. Cuando vos comés las cosas pureteadas, hechas puré, la glucemia pasa rápidamente, se transforma rápidamente en glucosa. No, estamos entre casa. ¿Qué otras preguntas hay? No llego a ver el chat. Entonces, ahí va. No te preocupes por el chat que lo estamos mirando nosotros. Por ahora. ¿No? ¿Lo miran ustedes? Antonella que se tenía que ir, que le encantaron las dos charlas. Sí, tranquila. Lo estamos mirando nosotros. Por ahora no hay nada en el chat. No sé si alguien quiere abrir el micrófono y hacer alguna... Por ejemplo, si ustedes
van a un cumpleaños y comen sándwiches, pizza y están en varias horas, capaz que tendrían que dividir las dosis de insulina en 2 tiempos. ¿Ah? Pero hay que estar preparado para todo eso. Si, por ejemplo, comemos pastas, me están ocurriendo cosas así, si comemos ravioles, capaz que los ravioles pasan más rápido que los tallarines, porque se digieren más rápido. ¿Sí? Okay. No sé Acá si están diciendo, a nosotros nos pasa que controlamos mejor la glucemia cuando come algo con azúcar que cuando come algo con poco carbohidrato, pero con grasa. A ver, ¿cómo? O sea, manejan mejor. Sí. A nosotros nos pasa que controlamos mejor la glucemia cuando come algo con azúcar que cuando come algo con pocos carbohidratos, pero con grasa. Claro. Generalmente dicen algunas personas cuentan grasas. También es complicado porque tenés que contar carbohidratos y grasas. A veces si el alimento es muy graso, cada 100 calorías de grasas tenés que darte una unidad más de insulina, pero ya tendrías que contar las grasas. O darte la dosis de insulina a las 2, yo que sé, a las 2 horas de haber comido ese alimento, darte una unidad más o 2. Y ver qué pasa. Siempre es con observación. Claro, acá ponen, por ejemplo, ¿qué? El chivito. Claro, el chivito es carbohidratos, tiene el pan. Digamos, el pan, son 30. Va a tener la grasa de la mozzarella. La grasa, entonces, es lo que yo te digo, se absorbe, se digiere más rápido, permanece más tiempo en el estómago. Entonces, capaz que cuando vos te haces la glucemia a las 2 horas, la glucemia está bárbara o está baja, pero a las 4 horas está altísima. Entonces eso es lo que a veces hacen de dividir la dosis. Hoy preguntaban en el grupo justamente el tema del manejo de las pastas. Sí. Que cómo hacían, porque algunos decían, bueno, que espantoso las pastas, súper horrible, que no como más pasta y demás. No, podés comer. Yo creo que sí, claro, por eso dije, vayan al taller de esta noche. Claro, podés comer pastas y es un buen el tema de las pastas alimento. es el tema. Pero es un buen alimento, no es, lo que pasa que hubo una época en la nutrición en la que no se dejaba comer ni pasta ni ningún tipo de harinas. Siempre se le decía no a las 4P, papa, pasta, pan. Y no me acuerdo de otra polenta, creo que era. Entonces, polenta. Sí, polenta. Entonces, las podés consumir. Lo que tenés que controlar es la cantidad o si comés, qué cantidad comés y saber qué cantidad de insulina te tenés que dar. Si te comes un plato entero, son 4 porciones de carbohidratos, 4P, digamos. La porción es el plato, son 4P de carbohidratos, que son 60. Si uno se da una unidad cada 15, ahí lo que tienen que saber cada uno es cuál es su ratio, si es una unidad cada 15 o es una unidad cada 10 o es una unidad cada 7 o es una unidad cada 20, si es un niño muy chiquito. ¿Está? Y eso se hacía dividiendo 500 dividido el número total de insulinas o, como es, observando las planillas. Por eso es muy importante llevar las planillas al médico tratante, porque ahí es donde uno visualiza bien, llevar no una semana ni un mes, 3 días. Y ahí visualizamos bien qué es lo que sucede. Y lo otro que creo que está bueno también es que cuando se come pasta y esos alimentos que sabemos que tienen un índice, que suben mucho, incorporar las ensaladas para incluir fibras. Porque la fibra lo que te hace es bajar el índice glucémico. Y la pasta, si vos la comés de grano duro y al dente, el índice glucémico baja y ya no sube tanto. Bueno. ¿Sí? Entonces capaz que no es decir no se come más, sino bueno, saberlo contar y saberlo acompañar.
exacto, saberlos contar, saberlos acompañar, saberlos cómo cocinar, ¿tá? No comer los recocidos, lo mismo que el arroz. El arroz es mejor usar el arroz tipo párvol o al dente o arroz integral o rodear ese arroz con las verduras. ¿Sí? Porque eso es también. Pero las pastas, si Acá comemos, también ponen, si podrías repetir cómo se calculan las grasas, pusieron. las grasas tenés que No sé contar si ya los quedó gramos. claro. Claro, tenés que contar los gramos de grasa que tiene ese alimento, ¿tá? Si te dan 100 calorías, ya tenés que agregar una unidad más de insulina. Y 1 gramo de grasa da 9 calorías. Entonces ahí es lo que tenés que, por eso es un poco más complicado lo de las grasas. Yo a veces lo que digo es, sé que como un alimento graso, porque tampoco es la idea de estar complicando demasiado la vida, porque no todo el mundo lo puede hacer. Me como un plato que tiene mucha grasa y o demoro un poco más en darme la insulina, porque sé que la digestión va a ser más lenta, o la dosis esa que me tengo que dar me la doy en dos veces. Me doy en el momento que termino de comer y a las 2 horas me doy un toquecito más. Como no es siempre que Justamente ponen eso. no es siempre que No, comemos nos grasa. nos pasa con pasta y pizza con mozzarella, seguro tenemos que dividir dosis y volver a inyectar a las 2 horas. Claro, pero no dar igual las mismas cantidades, no, dar la mayor cantidad en el momento que la estás comiendo y una unidad más o 2 después más tarde. ¿Por qué? Porque la pizza tiene mucho aceite, mucha grasa, y la mozzarella también. Entonces esa pizza se va a digerir más lentamente. Igual eso también convérselo con su médico, ¿no? Porque a veces como que hay mucho miedo de comer harinas y te dicen no comas, pero el 50% de las calorías de todas las personas, de todos nosotros, del mundo entero, son los carbohidratos. Los carbohidratos son la energía del cuerpo, es la nafta del cuerpo. Sin carbohidratos no se podría vivir. Y la cantidad que debemos consumir, lo mínimo son 130 gramos de carbohidratos. Acá tienen las redes estas que pueden usar, la voy a sacar y voy a pasar dejo de compartir, ¿no? Y voy a ver cómo, acá, así nos vemos un poco y veo el chat. Ahí va. No, en el chat no hay más nada, ¿No hay más tranquila. nada? Está. No. Estamos al día. A veces también las proteínas se digieren más lentos y se transforman en carbohidratos tardíamente. Y si comes mucha, porque a veces hay personas que dicen, fui a un asado y comí, asado y ensalada, y me subió la glucemia. Bueno, capaz que un poquito más tarde te tendrías que dar una unidad por esas proteínas que comiste, pero no enseguida. Porque entra en el ciclo de Krebs. Si hay algún médico, viste que las proteínas después entran más tarde y se transforman en energía. Eso sí. Igual hay que evitar las hipoglucemias, ¿no? Lo más que se pueda. Y la variabilidad, hay que evitar eso de subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. Y controlar las glucemias post comida. O sea, no todo el mundo, no siempre, si no tenemos el free, pero 1 o 2 veces por semana controlar el antes de comer y el postprandial, el post comida. Que eso también nos ayuda.
No sé si hay alguna otra pregunta. Claro, Si quieren, todo. si quieren calcular alguna comida, algún plato. Acá te agradecen por el doble esfuerzo por manejar algo nuevo y dar la charla. Excelente. Sí, yo de esto no sé nada. Ya voy. Estabas de portera, de todo. Estabas hoy. ¿Qué, mi amor? Excelente, Clarita. Yo les comento que del viernes pasado, No, es la misma del historia de laboratorio ya me pasaron el manual, pero el tema es que es muy pesado y se lo tenía que pasar por WeTransfer. Yo he andado complicada la semana completa con salud, por eso eso te queda todos estos muy trastornos mamá. del comienzo de la sala. Y bueno, estaba pensando de colgarlo en nuestra página para que sea más fácil para bajarlo. Vení para Si acá. no, les tendré que mandar el WeTransfer a todos para que se puedan bajar el material, porque No. es pesado y por correo no va. Está. Entonces, bueno, por eso Y estoy atrasada con ese tema. yo, con tanta dificultad que hubo hoy, lo único que les puedo ofrecer es que si ustedes tienen una receta y no la saben calcular, me las hagan llegar por medio de Giselle, y yo me mandan la cantidad de ingredientes que tiene Se la la volvemos. preparación y la cantidad de platos o porciones o unidades que tenga y se la calculo. ¿Tá? Ídola. A todos se los hago, o sea, no tengo problema. ¿Tá? Eso no lo Sí, duden. tenemos que animarnos y mirar las etiquetas y ver los ingredientes de la receta, sumar, Sí, ¿no? exacto. Sumar todo y Hacemos el dividir ejercicio, ¿no? por el número. Eso es fundamental. Lo haces una vez y después ya te queda y lo pones ¿cómo es? En el recetario. en la recetario tuyo y después te vas a acordar siempre. ¿Qué? Exacto. Vos Eso está podés bueno. comprarme mi primer Y a celular medida que se va y haciendo las aprovechar. recetas, ir anotando cuánto da y ya está, es una vez Exacto. el ejercicio. Como que Lo haces. Es fácil, porque lo más, o sea, si ustedes miran las harinas, por ejemplo, si hay alguien que tiene celiaquía también, las harinas de mandioca, las harinas, todas las harinas de arroz, andan ahí 78, 75, 80. ¿Qué hacemos? A todos, yo le calculo a todos, hago un promedio, digo 80, porque así me es fácil, y multiplico todo por 100 gramos, 80 gramos de carbohidratos. Y ahí puedo calcular lo que sea. Una taza de leche es 15. La maicena también es 80. Entonces, si hago una salsa blanca y le pongo una taza de leche es 15, le pongo 2 cucharadas, son 10 más, y ahí divido. Y con eso me salen 4 porciones. Entonces, eso es fundamental también. ¿te vas a poner eso o te pones otra? Estaba preguntando si el manual se podía comprar. No, el manual lo está entregando al laboratorio, es formato virtual. Te lo da el laboratorio. Claro, sí. Incluso yo no sé si todavía nos quedan en la fundación, nosotros teníamos, ¿no, Paula? No sé quién va a empezar con Rogelio, ya te No sé dije. si hay más. Estás silenciada, Yo por Paula. segundo. No sé dónde está Paola. Bueno. ¿Que no El hay de más? cuestión de carbohidratos ya lo subieron, lo subió Matías. Está en PDF. Sí. Claro, yo lo que compartimos fue la presentación de la semana pasada. Ahí va. El PDF de la presentación de la semana pasada, pero no llegamos a compartir todavía el manual ese que tiene en la mano Mariela. ¿Está? Que tenemos el PDF, pero que es muy pesado, y es lo que le decía, no lo podemos compartir ni por WhatsApp ni por correo. ¿Está? Entonces, estaba queriendo ver si lo podíamos poner en nuestra página para que lo pudieran bajar, o si no les tengo que pasar el WeTransfer para que ustedes se lo bajen. Y lo que tiene que tratar es de saber leer las etiquetas, ir a la información que define el fabricante como porción. Eso es lo principal. Después que está ahí, vamos a lo que informa como porción el fabricante. Y ahí esto te visita a ti.
Eso es fundamental. ¿Entendieron lo de la receta, no? Bueno, Sí, Se entendió, sí. está, Sí. está. No sé si hay alguna otra duda o algo. Les pido perdón. No. Es mucha gente capaz que se cortaba, se agarraba. Tranquila, No. yo pido perdón, digo, porque está Papel temas de negro. salud familiar Al contrario. que me hicieron imposible estar acá en casa a la hora para abrir la sala. Así que bueno, disculpen. Muchas gracias, Mariela. No, por favor, a las Gracias. Que te órdenes. viste así que Y no te no hace duden guaso. en mandarme, no duden en mandarme las recetas por si quieren, no las saben calcular, así sea un plato de guiso, un chop suey, yo qué sé, no sé, lo que quieran. Una torta o alfajores, lo que sea, ¿está? Porque muchas para mí gracias, Mariela. es muy rápido calcularlo. ¿Tá? Ahí va. Bueno, Bueno, en el chat están los agradecimientos. Genia. Y que sos una genia, clarísimo. ah, Muy clara, gracias. soy viejita. Gracias. Así que bueno, que soy tan muchísimas gracias, Mariela. que no sé mucho de computación. Para mí el Zoom, bueno, vino con la pandemia. Yo no lo había usado Y jamás. para todos, para todos. Para muchos. Y Para casi, por lo menos acá también. como anfitriona, nunca estuve, la primera vez, es mi estreno. Así que bueno, gracias por bien. Ahora escucharme. ya tenés experiencia ya tenés esa experiencia. Sí. Te Bueno, fue bárbaro. Como debutante te fue bárbaro. más o menos. Más o menos. Bueno, Bueno, no sé, si tienen alguna muchas pregunta o gracias a algo, todos. me llaman o me hacen llegar por Giselle o por el laboratorio. ¿Está? Bueno, Nos vemos. Bárbaro. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Chao. Gracias. Chao.